Buenas tardes a todos, soy la profesora Erlinda González Martínez. El presente video es para conocer un poco más de la historia de la educación secundaria en México. Nuevas necesidades sociales de un lado y por otro un crecido aumento de la población determinaron a la Secretaría de Educación Pública, de la que entonces dependía la Universidad Nacional de México, y por ello mismo la Escuela Nacional Preparatoria, a dividir los estudios de esta en dos ciclos, uno de 3 años que desde entonces fue llamado ciclo secundario y otro de 2 años que se designó ciclo preparatorio. Bajo el lema de establecer en la República la segunda enseñanza para todos, al propio tiempo que con la mira de desviar a muchos jóvenes de las carreras liberales, estimulándolos para que ingresaran en institutos de enseñanza técnica, se creó definitivamente la escuela secundaria con 3 años de escolaridad. El decreto del 22 de diciembre de 1927, que autorizó la creación de la Dirección de Educación Secundaria, da facultades a esta para encargarse de la dirección técnica y administrativa de las escuelas secundarias federales, de la inspección y control de las escuelas secundarias particulares o de los ciclos o cursos secundarios que formen parte de las escuelas preparatorias particulares y de la acción educativa en los estados dentro de las leyes y criterios establecidos en lo concerniente a las escuelas secundarias. En 1928 se creó una escuela especial para señoritas. En esta misma fecha existían ya 6 escuelas secundarias. Año con año, desde entonces se han ido multiplicando estos planteles educativos. Al promediar el año de 1947 existían 30 escuelas secundarias oficiales, 22 diurnas y 8 nocturnas, además de las foráneas y federalizadas. Las escuelas secundarias resuelven un problema netamente nacional, el de difundir la cultura y elevar su nivel medio en todas las clases sociales para hacer posible un régimen institucional positivamente democrático. La escuela secundaria es una institución educativa especial en organización y métodos en virtud de que se refiere normalmente a jóvenes de 13 a 16 años. En México se han originado diferentes institutos para el estudio de la historia de la educación. En 1970 el Instituto Nacional de Investigación Educativa. En 1960 y 1970 surge el Centro de Estudios Educativos, que introdujo perspectivas teóricas. En 1980 se creó el Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En 1981 y 1983 se llevaron a cabo el primer Congreso de Investigación Educativa y el segundo Congreso respectivamente. En 2010 se reunieron un grupo de estudiosos para realizar una base de datos y consultar desde cualquier lugar la historia de la educación en México. Para conocer más de la historiografía de la educación, se llevan a cabo reuniones cada 2 años por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Latinoamérica, España y Portugal, donde se presentan resultados que permiten realizar comparaciones, encontrar similitudes, diferencias, así como rupturas y continuidades. A nivel mundial se lleva a cabo cada año la Conferencia Internacional Permanente de Historia de la Educación en Europa. La sede es en Australia, también se ha llevado a cabo en Brasil en 2008 y en 2011 en nuestro país, en San Luis Potosí. Esta actividad internacional permite la formación de redes científicas y sociales, así como la conformación de una ciencia histórica de la educación única y no solo nacionales. El historiador Federico Lozada Miranda precisa que los avances que se han dado en el estudio de la historia de la educación se refieren a 3 ejes: regional, ¿para qué y para quién la educación? Social, aprender a ver al otro, la respuesta, el porqué de la respuesta. Existe la educación de la mujer, la infancia y de la juventud como actores sociales que han vivido el proceso educativo y que han respondido a él. Historia cultural, que ha penetrado en la vida cotidiana dentro del aula, en el castigo escolar, en la lectura y cultura escrita, en el espacio, en las tecnologías escolares, uso del tiempo y la forma de cómo se transmite y adquieren los saberes, los conocimientos y habilidades. Estos 3 elementos le han dado una dinámica muy interesante a la historia de la educación, y a través de las redes con otros colegas de otros países se puede llegar a conclusiones similares, distintas de lo que es el proceso educativo.
Los historiadores de la educación en el nuevo milenio han podido avanzar en la investigación de los temas educativos en el tiempo, incorporando conceptos, términos y teorías explicativas de la sociología y la antropología. Otra área poco estudiada es la historia económica de la educación, cómo se financia una escuela, cómo pueden los padres financiar la educación de sus hijos. Ver los presupuestos educativos es una parte que se tiene que tomar muy en cuenta, necesario porque nos va a dar muchas explicaciones y elementos de lo que ha sido la educación.